Le adelantaba que tenemos, como todos los viernes, el gusto de contar con la presencia generosa de Francisco Abundis, director general de Parametría, el referente de la opinión pública en este país. Y bueno, hablábamos de que uno de los grandes fenómenos de nuestro tiempo, mi querido Paco, es la migración. La migración entre países, cuando por diversos motivos grandes corrientes humanas se desplazan de un lado al otro, empujadas por el miedo o por la necesidad de sobrevivencia. También aquí adentro de México hay un fenómeno migratorio de las zonas más castigadas del país hacia las zonas donde puede haber trabajo, principalmente agrícola, en fin. Pero ¿qué opinamos sobre este tema? ¿Cuál es la percepción que tenemos los mexicanos sobre el fenómeno migratorio, mi querido Paco? Te escuchamos con el gusto y atención de siempre. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buen día. Pues mira, sí, como bien señalas, es un tema que nos es muy personal. Te lo mostraré en algunos datos esta mañana. Y tenemos un fenómeno doble, porque igual que somos emigrantes, digamos ahí, por dar un número, 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, 6 de ellos legales, 6 de ellos ilegales. Digo, es uno, en términos, eh, digamos, de grandes números, 1 de cada 10 mexicanos o nacido en este país está hoy en Estados Unidos. Igual que tenemos esta condición de emigrantes, tenemos mucha inmigración de nuestros vecinos del sur, de países centroamericanos, mucha gente que si bien pasa por México intentando llegar a Estados Unidos, hay otros que tienen la idea ya de quedarse en México y no necesariamente ser solamente un lugar de paso. Entonces, dado este doble fenómeno, Ricardo, creo que es importante revisar cómo está viviendo este fenómeno la opinión pública, el ciudadano promedio. Y pues como te podré mostrar con estos números, hay cambios que yo creo que depende mucho de la cobertura mediática, de eventos que pasan y sobre todo pues de algo que podríamos llamar ya una crisis migratoria que empezó yo creo que hace 3 años por ahí. Siempre, digamos, hemos tenido este fenómeno de manera constante, pero en el 19, cuando empezaron estas caravanas que salían de lugares como Honduras, desde Centroamérica, a la que se unían países de varias nacionalidades, creo que ha sido más visible para la opinión este fenómeno. Preguntamos primero, Ricardo, en la pregunta genérica, ¿cuál es su impresión, su opinión general sobre los centroamericanos? Es interesante porque en mayo del 19, enero del 20, septiembre del 21, se les veía de manera un poco más crítica. La opinión era algo o muy desfavorable, niveles de hasta 70% de opinión algo o muy desfavorable. Y en el último registro que tenemos, que es nuestra medición de junio, es decir, el último fin de semana de junio, ya se reporta 52% de opinión muy o algo favorable y cae a 39% la que es algo o muy desfavorable. Es decir, ha habido un cambio, podríamos tal vez llamarle empatía, comprensión, pues eventos como este que hubo en Texas recientemente, donde fallecieron cerca de 60 personas en un tráiler, son como cosas que creo que impactan mucho a la opinión pública y hace que cambie su actitud. En niveles de conocimiento tenemos una serie con preguntas que han sido que tienen que ver con eventos que han sido muy visibles. Preguntamos, por ejemplo, en noviembre del 18, abril del 19 y enero del 20, ¿usted está enterado de los migrantes que vienen de Centroamérica y que están pasando por México? Niveles de conocimiento de 78, 90, 76%.
Preguntamos también por eventos concretos. ¿Usted está enterado de los haitianos que llegaron a México para intentar cruzar Estados Unidos? Esto fue en septiembre del 21, 69% sabía de este tema. ¿O usted está enterado de los migrantes que vienen de Centroamérica y otras partes del mundo y que están pasando por México? 89% de conocimiento. Niveles de conocimiento muy, muy altos, Ricardo. Cuando te digo que va cambiando nuestra actitud y parece que hoy tendríamos una pues un poco más empática, creo que se muestra en Empatía esta. Exacto. que puedan generar los migrantes. La gente los ve con atención, los ve con esta empatía o los ve con menosprecio, no lo sé. Exacto, pero yo creo que esto nuevamente, Ricardo, cambia mucho en función de la cobertura mediática y así hemos pasado de una visión muy, primero tolerante, luego muy crítica y parece que estamos regresando a esta actitud más comprensiva del fenómeno. Preguntamos, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo en que el gobierno mexicano permita la entrada al país de los migrantes que vienen de Centroamérica? En noviembre del 18, cuando apenas estaba dando este fenómeno de las caravanas, 40% estaba de acuerdo y 32% en desacuerdo. El desacuerdo subió muy rápido, Ricardo, apenas de noviembre del 18, en menos de 6 meses, abril del 19, a no estar de acuerdo, subió a 58%, junio del 19, 60%, no estaba de acuerdo, enero del 20 subió hasta 73%, pero ya para septiembre del 21 bajó a 55%, y en esta última medición se parece mucho a la que teníamos en noviembre del 18, antes de que empezara toda la crisis migratoria, y cayó a 45% el desacuerdo y sube a 50% el nivel de acuerdo. Interesantes estos cambios de opinión, Ricardo, porque yo creo que te habla nuevamente de pues cómo nos debatimos, ¿no?, entre ser estos emigrantes y recibir esta migración. Nada más aclaro que para esta última serie que te describí cambian un poco las últimas dos preguntas en la medición. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que el gobierno mexicano permita la entrada al país de los migrantes haitianos? Esa en septiembre del 21 pues son los haitianos. Y luego, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo en que el gobierno mexicano permita la entrada al país de los migrantes que vienen de Centroamérica y otras partes del mundo? Nuevamente, ahí hay un cambio, pero sí es digamos, en términos de opinión, nuevamente un fenómeno que presenta mucha movilidad. Sí. Y finalmente, para entender este tipo de empatía, simpatía, comprensión con estos, pues sobre todo centroamericanos o extranjeros que vienen a nuestro país, hay que entender cómo estamos nosotros. Preguntamos directamente, ¿usted tiene familiares cercanos que viven en los Estados Unidos? Sí tiene 58%, Ricardo, 58% de los adultos de este país dicen tener un familiar en Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que estos datos revelan mucho de, nuevamente, esta actitud ambivalente que tenemos hacia la migración y los cambios que se presentan, Ricardo. Como siempre, mi querido Paco, interesantísimo y muy aleccionador escucharte. Gracias, te reitero mi agradecimiento por tu participación siempre generosa y dispuesta con nosotros. Al contrario, siempre es un gusto estar contigo, Ricardo, siempre. Gracias, hasta pronto. Abrazo fraterno, mi querido Paco.